Olá, Hola, feliz Clever. 2021. Estamos aqui com o Roberto Garcia Mesa. Olá, Roberto, que tal? Como estamos? Muy bien, Clever. Muchas gracias por invitarme. Feliz año 2021. Un placer charlar contigo. Feliz ano, é a nossa primeira charla do ano 2021, não? Ujú. Roberto Garcia Mesa, licenciado em Direito, doutor em Filologia Hispânica, dramaturgo, diretor de cena, poeta. Me encanta esta frase, dramaturgista. Em Argentina se utiliza muito esta frase, é muito Ujú. interessante. Produtor, narrador, ensaísta, investigador, comissário, artista visual, músico, professor, tutor. Está na Universidade de Tenerife? Bueno, Ou en na la, en la UNED Uhum, trabajo de profesor tutor en la UNED, en asignaturas de uhum, literatura española sim. y alguna de lengua. Y luego también este año estuve en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también Uhum. simultaneando, un contrato breve, ¿no? De 6, 7 meses y nada. Como havíamos colocado antes, tu és pouco monta na ópera solo, não entre a escritura, não a literatura, a escritura teatral, a poética, a música, a pintura, tu praticamente pode assumir na ópera tranquilamente, não? Sí, bueno, es que mm, he encontrado en el teatro, digamos, el lugar en donde se una todo y por eso disfruto mucho, ¿no? Hum, Haciendo teatro, ¿no? Y sí, perfeito. pienso con esa visión global, sí, siempre, todo el tiempo. Entonces, Perfeito. Roberto, vou começar por uma pergunta um pouco eh, se ha tornado a pergunta para começar qualquer tipo de charla, não? ujú. Quem ha sido Roberto Garcia Mesa durante todo este processo que aún não ha terminado de la pandemia? Pues mira, a mí me paró en seco, es decir, Uhum, yo el año 2020 tenía pensado varios estrenos, en fin, tenía muchas funciones de teatro, uhum, algunas. Y bueno, tenía mis planes, como si dijéramos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista escénico, ¿no? uhum, Y luego, pues bueno, pues ya como tú bien sabes, pues se paró en seco todo y bueno, he tenido que de alguna manera ir abandonando la parte escénica del teatro durante uhum, este año, posponiéndola. Y bueno, pues lo que hice fue dedicarme a hacer cosas que pueda hacer yo solo, ¿no? uhum. Entonces, bueno, ha sido bastante buen año en ese sentido. Ha sido un año terrible, obviamente, por todo lo que ha pasado y lo que sabemos. Pero en mi caso, pues traté de reinventarme un poco y bueno, publiqué muchísimo, bueno, 6 libros, un CD con un Uhum. disco. También he publicado pues, en más de 10 países, en revistas de más de 10 países. Uhum. Me acabaron traduciendo en varios idiomas también. Uhum. Eh, bueno, he hecho pues, un montón de proyectos. La verdad es que ha sido un año muy, muy activo y que, bueno, he estado solo, evidentemente, y bueno, he tenido que tratar de ocupar mi mente en todo lo que he podido, ¿no? También acabé sacando un libro de dibujos, ¿no? Uhum. Con lo cual, bueno, empecé a hacer proyectos que había tenido pendientes desde hace años y al final, pues, aproveché este momento para poderlo hacer, ¿no? Ujú. Tu tem tu própria companhia de teatro, não, Sí, Roberto sí, Garcia sí, Mesa? sí, sí. Isso vem por tu própria trajetória, onde combina a criação cênica, não, com a teoria e a investigação? Isso, a companhia serve de alguma maneira para isso? Bueno, siempre lo llevo haciendo desde hace 20 años, ¿no? O sea, no la Uhum. compañía, porque la compañía la fundé en 2015 para Uhum. tratar de crear una especie de repertorio escénico de mis obras, Uhum. poderlas montar yo, en fin, o sea, una especie de instrumento para poder desarrollar a mi gusto todo lo que he escrito en todos estos años. Y luego yo he trabajado con otras compañías, en fin, pero bueno, en ese momento decidí, digamos, tener absolutamente todo el control, ¿no? Desde el proceso, desde el principio hasta el final, ¿no? Uhum. Y no solo artístico, ¿no? Sino la producción, en fin, todo lo que abarca, ¿no? Una compañía, ¿no? Y bueno, he hecho en realidad 2 producciones.
¿no? Desde 2015 a 2020. Mm. Y bueno, la verdad que muy contento con el resultado y bueno, y quiero seguir, obviamente, ¿no? Y bueno, pues eso. Y luego, paralelamente, evidentemente, durante todos estos años, desde hace 20 años, pues llevo escribiendo al mismo tiempo que escribo teatro o creo teatro, pues he investigado sobre todo me he, digamos, ido hacia lo que es la tradición de vanguardia del siglo XX, Ujú, porque de alguna manera los considero como mis abuelos, ¿no? O sea, de ujú, alguna manera me veo en esa genealogía, en esa rama, eh, sobre todo respecto a cómo los poetas de vanguardia o los poetas que tratan de escribir una poesía más experimental aplican sus conocimientos al teatro, ¿no? ujú, Entonces, en esa línea de trabajo me veo yo también, ¿no? Y bueno, lo que he hecho en todos estos años es investigar toda esa tradición, para al ujú, mismo tiempo escribir sobre ella, estudiar y aprender también sobre ella, ¿no? ujú. Y bueno, pues un poco por eso ha sido básicamente la línea que más me ha gustado, ¿no? Pues los poetas en realidad porque yo ante todo me considero poeta clever, ¿no? Ujú, Poeta metido a teatro, quería representar el poema en 4 dimensiones ujú, y entonces, bueno, pues también he trabajado la poesía visual, el poema objeto y de ahí a la performance y el arte de acción y todo este tipo de cosas. Y luego ya pues un teatro performativo, digamos con más volumen, vamos a decirlo así. Y por ahí he ido desarrollando en todos estos años pues muchas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo mi tesis doctoral fue sobre el teatro de vanguardia en Canarias, yo soy de Canarias, de Tenerife, ujú. Tenerife. y teatro de vanguardia en Canarias de 1924 a 1936, ¿no? Ujú, Y entonces, bueno, pues hice mi tesis doctoral sobre eso y también, bueno, me ha permitido investigar muy bien toda esa tradición española que luego se quedó, el franquismo la robó, ¿no? O sea, la expulsó de alguna manera. Hay pequeños intentos, pequeños amagos, pero la continuidad de alguna manera en España de toda esa tradición de los años 20 y 30 se quebró, ¿no? Luego, te digo, luego siguió, evidentemente, durante el franquismo en un teatro muy, muy extremadamente alternativo y muy cuestionado y muy vigilado. Y bueno, siempre me interesó eso, pero también, sobre todo, no solo en España, sino en Europa, en América, ¿no? Buscar ujú. esas tradiciones más experimentales, sobre todo de poesía aplicada al espacio escénico, ¿no? Tu habla de la generación de Federico García Lorca, Margarita Xirgu. Ujú, exacto, exacto, sí. Es muy interesante la tradición española, pero después está, claro, la tradición europea y todo Ujú, ese teatro también luego derivó en lo que Lehmann llamó el teatro postdramático, ¿no? ujú. Entonces, bueno, toda esa tradición es la que he investigado bien, escrito sobre ella, etcétera, ¿no? Quem são tus autores desta geração que, não sei se marcam paradigma ou tus referentes, por exemplo? Bueno, digamos los autores si hablamos de la generación de la República, te refieres, en España, Sim. de la Segunda República, ¿no? Uhum, Los años 20, bueno, hay una diferencia enorme entre los años 20 y los años 30, porque los años 20 es una década de mucha experimentación artística, ¿no? En el uhum, teatro. Y los años 30 también, pero el teatro está mucho más politizado, ¿no? uhum, Con lo cual hay un peso, también una gravedad también muy importante, sobre todo en la primera mitad, ¿no? uhum, Y bueno, estamos hablando, a mí me interesa mucho también obras de autores, la generación canaria, que estuvo muy vinculada al surrealismo en los años 30, es, uhum, digamos, Tenerife fue, digamos, un lugar clave para el surrealismo en España. uhum. Y entonces, bueno, pues he estudiado mucho también toda esa tradición, teatro de la casa de Tócame Roque de Agustín Espinosa, que junto con Hamlet de Bello y Buñuel son las dos obras surrealistas realmente en España, sí, con gente que sabía lo que estaba haciendo Uhum. respecto al surrealismo, no probando por probar, sino, en fin, teniendo más conciencia de lo que es esto, ¿no? Pues entre otras cosas porque tuvieron contacto directo con el movimiento y sabían francés, en fin, tenían un poco más de conciencia, ¿no? Uhum. Sí, perdona, Clever, sí. Não, estava apontando aqui.
Sí, y bueno, después también hay mucho teatro, yo que sé, hay teatro como el de Lorca o el de Alberti, ¿no? De esta época que también es muy interesante, ¿no? En fin, la nómina es extensa, ¿no? Tenemos también Pedro García Cabrera, la obra Proyecciones, que también es una obra extraordinaria, teatro freudiano, vamos a decirlo así, que el psicoanálisis entró muy, muy de lleno, sobre todo en los años 20 y 30, pero las obras de Freud empezaron a traducirse al principio, bueno, en los años 20, ¿no? Y entonces lo que es la segunda mitad de los años 20 está muy influida en el teatro por lo freudiano, ¿no? Por el psicoanálisis, ¿no? Entonces todos los autores tienen que ver con eso, ¿no? Y eso también una tradición de teatro freudiano, ¿no? Antes del surrealismo, cuidado, también, Sí. ¿no? O sea, quiero decir, antes de que el surrealismo entrara digamos, en España con un poquito más de cuerpo, ¿no? Porque a veces ya con la perspectiva del tiempo se mezcla, ¿no? Se mezcla, digamos, lo freudiano con el surrealismo seguro, ¿no? Pero no, hay un momento en el que solo están interesados en Freud y luego ya en los años 30 hay una exploración un poquito mayor hacia el surrealismo. Se dejan, Tu, digamos, empapar por las ideas surrealistas. tu entrou muito forte sobre a, a poética, a poesia da geração dos anos 20, generação de 27, não? Creio que Lorca é da Sí, sí, geração sí, de 27, exacto, exacto. Rafael Bertin e tudo isso. Mm. O teatro surrealista, o freudiano, tu has citado Buñuel, has citado Rafael Berti, Agostinho Espinosa. Tu, como dramaturgo, como criador, docente, como contempla, como observa a atual dramaturgia em Espanha? Bueno, de todas formas, también hay que decir, como te dije, las dos piezas realmente que yo considero surrealistas de esos años son la de Hamlet, de Bello y Buñuel, y La casa de Tocame Roque, de Agustín Espinosa, por tener más conciencia, como te dije, del surrealismo. En el caso tanto de Alberti o de Lorca, por ejemplo, ellos, digamos, se empapan de la época, pero tampoco sabían francés y tampoco tenían una conciencia directa con el surrealismo. De hecho, ellos, ninguno de los dos se consideraba surrealista, ¿no? Es interesante esa separación, ¿no? Pero bueno, el surrealismo va entrando poco a poco. En España entra muy mal, por cierto. Pero vamos, que hay algunos, sobre todo los de Tenerife, en Barcelona, en Cataluña también, y demás, ¿no? Y en algún sitio más, ¿no? También Zaragoza, en fin, bueno, eso ya sería otra historia. Pero el teatro realmente es muy poco, el teatro que tiene un signo surrealista consciente, ¿no? En España. En cuanto a la dramaturgia actual, bueno, yo creo que estamos viviendo en España un momento muy importante, o vivíamos hasta, hasta la pandemia. Creo que había muchísima productividad, muchísima creación. Había de todo, como pasa con la poesía también. En fin, hay gente que incluso ha hablado de una segunda edad de plata del teatro, en fin. O incluso edad de oro, segunda edad de oro, en fin. Llegué a oír eso, ¿no? Hace un año y medio, ¿no? Sí. En algunos sitios. No sé si te acuerdas, Clever. Pero sí, hay mucho. De hecho, hay páginas como la de Contexto Teatral, en donde hay muchísimos dramaturgos, efectivamente, ¿no? Se puede ver un poco, se puede tomar el pulso, ¿no? A la dramaturgia española, ¿no? A la variedad y a la diversidad, ¿no? ¿Verdad? Que hay. Entonces, bueno, desde ese punto de vista hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo creo que estamos viviendo un momento bastante rico, ¿no? Otras cuestiones serían, bueno, qué es lo mejor y qué es lo peor, ¿no? Entonces ya eso sería muy largo, ¿no? Eso habría que ir obra por obra, compañía, en fin. Pero sí, yo creo que es bueno que haya mucha diversidad y España a nivel de potencia teatral es una gran potencia, ¿no? O sea, exporta también teatro, crea mucho teatro propio, ¿no? Y Madrid es una de las ciudades más importantes del mundo en producción teatral, ¿no? Pero bueno, no solo existe en Madrid, sino en Barcelona, en el resto de España,
hay muchísimas actividades teatrales, muchísimos grupos, hay una vida enorme, ¿no? Uhum. Y bueno, pues eso. Do que tu creio que passamos de um discurso como estivéssemos na idade de ouro, de prata, da criação teatral, da dramaturgia, e com a pandemia o discurso cambia, não somente em Espanha, mas a nível de muitíssimos países que conosco de entorno, ou países referentes dentro do âmbito teatral, não? Que o discurso era que é necessário um cambio, uma renovação, não? Novas miradas, não? E criar novas possibilidades. Sí, evidentemente la pandemia nos está haciendo reflexionar en todos los aspectos, Clever, de la vida, ¿no? Y hay cosas que está poniendo como en su sitio, ¿no? De alguna manera, que estaban erróneamente concebidas o construidas y lo ha echado abajo, ¿no? Desde luego ha echado abajo todo y el sistema ha visto evidentemente la fragilidad, hemos visto la fragilidad del sistema español, ¿no? Las estructuras españoles dentro del mundo teatral, ¿no? O escénico. Se han abierto todas las costuras y evidentemente estamos en un momento como si hubiéramos puesto pausa, ¿no? Digamos, a todo esto, ¿no? Yo creo que nos está haciendo reflexionar mucho y eso también es muy importante. Pero desde luego, por desgracia, muchas de las compañías que existían antes van a desaparecer. O sea, no solo en este momento, sino esto se arrasará con muchas cosas, ¿no? Y aguantar en este periodo es muy difícil, ¿no? Entonces, gente que a lo mejor estaba pensando en que, bueno, la última oportunidad o, oye, voy a seguir un poco más a ver qué pasa. Con esto ya evidentemente es una confirmación de que mejor dedicarse a otra cosa. Pero bueno, habrá quienes resistimos un poco, ¿no? ¿Verdad? En todo esto porque, vamos, nos dejamos la vida en ello y sin eso no podemos vivir. Entonces, bueno, de alguna manera pues salen proyectos, ¿no? Y demás. Pero bueno. Tenho a sensação de que a pandemia nos colocou um pouco na cena de Esperando Godot, não? Tipo, habrei estado dormindo mientras os outros sofriam, estarei dormindo neste momento, que direi amanhã, quando queria despertar deste dia, não? Creio que estamos um pouco, a pandemia nos colocou, especialmente os trabalhadores do teatro, não? Dentro deste cenário meio que Esperando Godot, não? Sí, no, el título de este conversatorio, ¿no? De esta sección que tienes es muy adecuado, ¿no? Para este momento. Aprovecho para felicitarte por esa idea, ¿no? Y bueno, sí, estamos como esperando, ¿no? Esperando a ver qué pasa y a ver por dónde va todo, ¿no? Yo he puesto una pausa en esa vida, ¿no? De la compañía y bueno, esperando a que todos poco se pueda normalizar, ¿no? Porque tratar de trabajar con mascarillas y con todo este sistema, esto es un infierno, ¿no? Yo así no disfruto nada, ¿no? Yo he preferido, y también por seguridad a la gente que me acompaña y también a la gente que va al teatro, ¿sabes? Yo prefiero quitarme de en medio de momento y cuando ya la cosa esté un poquito más estabilizada, pues volver, ¿no? Sin duda, claro. También es verdad una cosa, aprovecho, Clever, para comentarte una cosa también que he pensado y es que es verdad que también tengo una duda, ¿no? Importante, ¿no? Que con mi propia obra, ¿no? Porque esto es un tsunami, ¿no? Esto es no sé, puede ser un antes y un después, ¿no? En muchas cosas, todavía no lo sabemos, ¿verdad? Pero desde luego también pienso, digo, a ver, ¿cómo volveré? ¿No? ¿Cómo volver a este nuevo escenario cuando aparezca, ¿no? Yo creo que es algo que nos planteamos todos, ¿no? Yo en mi caso también pienso, ¿interesará a alguien, digamos, las cosas que he escrito antes de esta pandemia? Lo que tengo claro es que no voy a hablar de esta pandemia, porque creo que cuando pase todo esto, a nadie le interesará, y menos a mí, hablar de esta pesadilla, ¿no? Yo creo que de alguna manera, no sé, pienso que lo que querremos es
digamos, ver otras cosas, ¿no? Mirar hacia el futuro, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Tengo muchísimas dudas sobre estas cosas, ¿no? Pero sí que pienso en cómo volver, Clever. Cómo será ese retorno Mm, y de qué manera. Y sobre todo también si, si, si la obra con la que pueda seguir interesará o no, será incluso, primero para mí, ¿no? Si será ujú, interesante si en este nuevo escenario, si realmente me habrá resultado una tontería haberla escrito hace varios años, cómo funciona todo eso ahora con este nuevo escenario. Por eso también prefiero observar y prefiero ver, digamos, cómo es nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ujú. Y ver, no sé, ver, porque a lo mejor me apetece escribir algo nuevo, completamente nuevo, y, o sea, que estoy así, como un poco con muchas dudas y esperando a Godot, ¿no? Por isso, nós começamos, quando começamos as lives ao mês de março, Ujú, em plena pandemia, ujú, foram 3 temporadas com charlas, de 20 charlas, foram 60 charlas, e se chamava conversatório, que é ujú. uma maneira que, uma palavra que se utiliza mais na Latinoamérica. Sí. Em Ujú. homenagem aos companheiros latino-americanos, colocamos conversatório. Sí, es Ele é una muito palabra curioso, preciosa, por cierto, Clever, es una palabra exato. preciosa que en España no utilizamos y nos decimos conversación o algo así, Uhum. ¿no? Pero Sim, conversatorio da mucho juego esa palabra, es mucho sim. más rica, ¿no? Uhum. Sí, sí. E é curioso que tu está colocando, porque nesse momento, quase, assim, para não dizer todas, de quase todas as charlas, parecia que estávamos dentro de um túnel, um lugar onde havia uma nebla. Todos Ujú, haviam companheiros criadores, não sei se eram de 12 ou 13 países que participaram, todos ujú, diziam praticamente o mesmo. Uns não conseguiam escrever, outros não conseguiam ler, outros não sabia para onde tirar ou onde ir. Todos viam tudo muito complicado, muito complexo, muito difícil. E a partir do mês de setembro, parece que saímos todos desta nebra e nos colocamos em este lugar que tu está colocando agora. Já, ujú, pelo menos, já não estamos tão hundidos, não? ujú, Já estamos um pouco já tentando mirar um horizonte. Aí veio a ujú, ideia de Esperando a Godot. Então é ujú. curioso porque tus colocações te colocam em o mesmo lugar que estes autores estão esperando para ver por onde vão os tiros, não? Isto é muito curioso. Sí, sí, no, es que bueno, al final estamos todos en lo mismo y estamos buscando soluciones similares, ¿no? A lo Uhum. que va a pasar y tenemos la misma incertidumbre, con lo cual es lógico, ¿no? Que nos encontremos con las mismas reacciones, ¿no? Pero sí, yo a mí lo que me pasó, Clever, es que en en marzo, o sea, yo tuve un mes de bloqueo, un mes, marzo, muy de bloqueo, ¿no? Uhum. Porque tuve que también tomar decisiones, parar un poco la vida que iba llevando, tenía viajes que hacer, tenía un montón de cosas. Y entonces tuve que, pero bueno, ya cuando me hundí, volví a flotar y pensé, digo, bueno, pues vamos a buscar otras opciones, ¿no? Un tiempo precioso que costó, pero fíjate, la verdad es que he visto muchísimas películas, he leído muchísimo, he compuesto un montón. Al final, el balance del año que he tenido es bastante positivo. O sea, he llegado a ver, el otro día calculé, bueno, en finales de verano calculé las películas que había visto entonces Uhum. y llegaba alrededor de unas 300. Uau! Y después, ahora yo calculo que habré visto en este año unas 400, alrededor de 400 películas seguro. Uhum. Cara, Y, y he visto de todo, vamos, o sea, he aprovechado para hacer muchísimas cosas, ¿no? uhum. He leído también muchísimos libros. Te digo, al principio me costó, por lo que Uhum. comentas, pero yo también, a mí me gusta estar mucho en casa, me gusta escribir, me gusta estar así, ¿no? Muy recogido, o sea que tampoco fue un cambio demasiado, Radical. digamos, brusco, claro, claro. Tuve que dar mis clases a distancia, eso sí, en fin, y frenar mi vida, ¿no? Pero aún así, no sé. También es verdad que no solo tengo el teatro, ¿no? Sino Uhum. busco otras opciones, ¿no?
y había recién publicado un libro, Variaciones de la razón y otros textos, en ediciones invasoras. Y entonces, claro, digamos que el teatro ya lo iba a dejar un poquito pendiente, ¿no? Seguir, digamos, escribir nuevas obras, ¿no? Entonces, más bien me dediqué pues a la poesía, al ensayo, a la crítica, en fin, cosas de ese tipo. Tava pensando, volvendo um pouco ao teatro, tu comentava sobre a escritura, sobre, não sabe se o que verá em ao teatro, o que escreverá dentro do teatro. Eu também gestiono na companhia, que são os Argonautas de Teatro, e é um momento muito complexo, muito difícil para gestionar na companhia. Sim. Pero eu tenho a sensação de que nos próximos meses vamos ver muitas coisas que escrita durante este confinamento, durante esta pandemia. Seguramente muitas coisas que não. Seguramente muitos autores buscarão escrever de outras coisas. Te comento porque nós outros acabamos de organizar agora em Caracas um ciclo que se chama Dramaturgia del Confinamento, que é um ciclo. Eu já tenido Covid, foi na primeira semana do estado de alarma, um pouco antes do estado de alarma, eu tinha tido sintomas e eu tinha tido Covid. E eu trabalho muito em solitário em casa, me encanta a solidão para criar. E a partir daí comecei a escrever e lancei na proposta a colegas de criadores de aqui de Espanha, aqui de Catalunha, de Latinoamérica. Vamos escrever durante o confinamento e ver a proposta. E saíram coisas muito interessantes. Não era obrigatório falar da pandemia, não, pero sim estar confinado. E foram 23 obras que em princípio, a ideia era abordar, em princípio, a ideia era debater, reflexionar sobre essas obras produzidas dentro desse período. Pero Steve Rodarelles, que estava acompanhando o processo desde Atenas, pediu para ler as obras, e quando terminou de ler todas, no mês de agosto, nos disse na proposta se podíamos liberar as obras para nas leituras na rádio IASPES, em seu projeto. Foi a partir daí que nós outros, de alguma maneira, pensamos que, se poderia tentar organizar leituras escenificadas deste material. E recebemos a primeira proposta em México, depois Colômbia e agora em Caracas, Venezuela, e acabamos de organizar um ciclo desses textos aí. E eu, em realidade, também, eu estava muito apreensivo quando abriram os teatros pela primeira vez. Eu não sei porquê, eu creia que, de alguma maneira, as primeiras obras programadas seriam obras com estas propostas, com esse tipo de conteúdo, não? Era muito recente e afinal não. Eu tenho a sensação que mais adiante vamos começar a receber, a ver esse material em cena. ¿Tú no crees? Sí, ¿no? Evidentemente, y esto creará un género en sí mismo, ¿no? Dentro de una línea, ¿no? Incluso de investigación. Veremos seguramente dentro de 10 o 20 años el teatro del confinamiento 2020-2021, ¿no? En España o en América ¿no? Evidentemente sí, claro, sin duda, ¿no? Sin duda. Não sei se tu ia perguntar antes se primeiro vem o poeta, vem o dramaturgo, vem o músico. Para complicar um pouco a pergunta, não se tu está acompanhando todo esse processo da escenificação dentro do streaming. Qual foram suas observações?
conseguido acompanhar alguma dessas coisas. Quais são suas observações sobre o que vimos dentro da pandemia, a escenificação em streaming? Bueno, me parece una muy buena idea, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Me parece Uhum, algo muy, muy bueno y muy necesario, ¿no? Porque uhum, la creatividad no se interrumpe y se ha de alguna manera organizado, ¿no? uhum, Lo que pasa es que yo te confieso, Clever, que yo no soy de yo en cierto sentido, o sea, en España yo me he dado cuenta que, que la mayoría de los dramaturgos, o muchos dramaturgos escriben, que vienen de talleres, por ejemplo, de escritura teatral, están muy acostumbrados a escribir en torno a un tema, por ejemplo, ¿no? Se les plantea un tema y enseguida, ¡boh!, una facilidad enorme, empiezan a escribir muchas, ¿no? Y uhum, eso es así, ¿no? Yo no he ido a ningún taller nunca, es decir, yo me he hecho a mí mismo con mis locuras y mis disparates, pero, y no soy un autor de, bueno, de que si quiero escribir sobre un tema, nunca acabaré escribiendo sobre ese tema, acabaré escribiendo uhum, sobre otro, ¿no? No sé por qué, pero es como mi naturaleza, se revela contra mí mismo, ¿no? uhum. Eh, entonces, me es bastante, yo soy como muy, muy salvaje, yo soy en ese sentido un Criador. caballo salvaje, ¿no? Al galope siempre. Entonces me cuesta a veces, te confieso que me cuesta entrar en ese tipo de canales, ¿no? Pero no porque no quiera, sino porque muchas veces no puedo. Los encargos, por ejemplo, me cuesta bastante. Yo, Uhum, ¿sabes lo que pasa? Que a mí, yo estoy siempre creando proyectos, pensando en cosas que hacer, ¿no? uhum, Si evidentemente ese encargo se ajusta a lo que voy sintiendo en ese momento, pues me resultaría fácil. uhum. Pero por sistema realmente que va, yo escribir por encargo es muy difícil para mí. O sea, en general, general siempre, vamos, voy a mi aire, ¿no? Entonces, Uhum, claro, no sé, estoy en la incertidumbre total respecto a ese tema, Clever, pero me gusta mucho que lo hagan y que uhum. sean capaces de hacerlo, ¿no? Yo tengo una pequeña obrita así sobre el confinamiento, pero tampoco me gusta mucho, con lo cual, o sea, no soy muy, realmente no soy muy capaz de todas esas cosas, ¿no? De entrar ahí, puedo intentarlo a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, soy, en fin. Se tratando de um poeta e um linguagem que não é um linguagem teatral e tampouco é um linguagem de audiovisual, do cine, não? Eu buscava aqui onde se tu has conseguido ver a poesia, não? Porque a literatura tem sua poética, o teatro tem sua poética, a pintura tem sua poética, não? E esse Frankenstein, podemos dizer assim, que não sabemos, que teremos seguro que não está dentro da linguagem teatral e tampouco está dentro da linguagem de áudio totalmente do cine, não? A ser parte do audiovisual, porque está aqui dentro da pantalita, não? É, como conseguir ver poética dentro dessas escenificações? Aqui, para mim, a pergunta vive um pouco em esta Bueno, es que direção. yo parto de la idea de que todo es representable, ¿no? Con lo Uhum, cual, mis límites están en no tener límites, ¿no? perfeito. Entonces, para mí, por ejemplo, o sea, yo parto de la idea de que puedo escribir un texto con una sola palabra, es decir, por ejemplo, la marca de una lejía, y Uhum, hacer una obra de 5 horas solo con la marca de una lejía. Es decir, uhum, eso sí lo puedo hacer. uhum. Ahora me pides una obra sobre el confinamiento E estando confinado, y, y estando confinado incluso hasta me es complicado. O sea que así, digo, para que vayas entendiendo un poco mi mente, ¿no? Cómo funciona, pero sí, me siento más cómodo en ese modo, ¿no? uhum, De no tener límites, ¿no? Y a veces engaño mi cabeza, ¿no? Evidentemente para sacar algo, ¿no? Hacia ese nivel, ¿no? De decir, oye, mira, no es sobre esto, sino es sobre otra cosa. No pienses en nada y al final puede salir algo, pero te digo, es muy, muy difícil. Por eso mis textos teatrales son tan diferentes unos de otros. Quiero decir, mm, voy investigando continuamente y no sé, habrá quien encuentre pues a lo mejor elementos comunes, no lo sé, pero siempre son textos, formas y
y maneras de abordar las cosas siempre diferentes, ¿no? No lo repito. De hecho, no puedo repetirme. Es que la palabra repetirme a mí me cuesta. O sea, incluso en la música. O sea, yo no he nacido para interpretar una pieza de otro. Yo, si he hecho algo, pues es improvisar, ¿no? Y me gusta improvisar. Tu, En la música me refiero, ¿no? Me siento cómodo en eso. Dime. Ejemplo, vendo vídeo sobre la presentación en el Festival de Tenerife de 2018 sobre la obra Outside, creo que eran 3 actrices. Sí. Una de ellas comentaba sobre tú en algún Eso momento... fue en Bilbao. Eso fue en la Fundición de Bilbao. Fundición de Bilbao, perdona. Fundición de Bilbao, sí. es verdad. Fundição de Bilbao. E tu comentava sobre que esta obra havia alguns elementos como sobre alguns conflitos, não choques de sensibilidades, e uma das atrizes comentavam que essa obra também, de alguma maneira, profundizava sobre o tema do empoderamento femenino, porque era uma obra muito atual. Sí, bueno, vamos a ver, es un tema que me preocupa muchísimo y lo que pasa es que en ese vídeo Luque cortó mucho, quiero decir, nosotros estuvimos hablando y sí, cortó muchísimo cuando lo vi. De hecho, él tampoco me dice, a mí no me gusta mucho el vídeo, cómo quedó al final, pero es que cortó muchísimo, dijimos muchas cosas, ¿no? Y al final cogió varias ideas. Bueno, sí, me interesa muchísimo y bueno, en el caso de, por ejemplo, en 2015, escribí La Edad del Frío, monté, también dirigí y produje La Edad del Frío, Conversaciones con Antígona. Y es un monólogo, ¿no? Pero un monólogo compuesto como una obra total, ¿no? Y bueno, pues es una obra que realmente habla también de la naturaleza humana, pero sobre todo de la violencia contra las mujeres, incluso antes del YouTube y toda esta historia, que luego me cogió todo eso, ¿no? Pero sí reivindicaba un poco la libertad. Es decir, yo en ese momento, o sea, tenía un enfado contra el patriarcado de tal magnitud que lo que me apetecía era coger un lanzallamas y salir a la calle y arrasar con todo, ¿no? Y esa obra se creó de esa manera, ¿no? O sea, tiene como ese fuego, ¿no? Ese fuego interno, ¿no? Y en Outside, en 2018, realmente elegí 3 actrices, ¿no? 3 actrices, ¿no? O sea, Ana Rey, Cleova Herrera y Irene Álvarez, ¿no? Y en La Edad del Frío estaba Cristina Hernández Cruz. En Outside, pues son 5 piezas breves de diferentes épocas, ¿no? Yo diría entre 5 minutos y casi 20, o sea, ¿no? Una mezcla de tamaños y formas. Y bueno, evidentemente ellas están ahí, no hay actores masculinos, ¿no? No hay intérpretes masculinos. Y bueno, de esas obras, pues realmente, sobre todo, hay una que es oratorio, on-off, en el que, digamos, doy un repaso por todas las frases, toda la misoginia de la Iglesia Católica y hago una pequeña antología de disparates y barbaridades que se ha hecho sobre la mujer por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces es una obra también muy dura en ese sentido y bueno, pues trata de ir contra, digamos, la misoginia y contra, digamos, la violencia también, no solo de física, sino psicológica, del Estado también y de la Iglesia, ¿no? Entonces siempre es un tema que está ahí también y que evidentemente es un tema importantísimo que necesito siempre abordar de alguna manera, ¿no? Teatro... Diga. No, sí, digamos, es un compromiso personal con esto, ¿no? Ese tema y otros temas. Luego, después, evidentemente, hay otros temas constantes, ¿no? que están ahí. O teatro sempre foi lugar, o teatro, creio eu, não foi a maneira que eu estudado teatro, e a maneira que me empapado e bebido em ao teatro, mamado,
que o teatro era um lugar sagrado, pero um lugar onde exige que nós outros desconstruímos tudo. É um lugar onde exige uma necessidade de sincerarmos com nós outros mesmos, não? De ser verdadeiro com nós outros mesmos. O teatro, de alguma maneira, se transformou em uma extensão desta igreja, em uma extensão desta política, e somos bastante hipócritas, não assumimos o que intentamos fazer para nos redimirmos de culpabilidade e subir ao carro de novos discursos. Sí, no, sin duda. O sea, evidentemente lo que es el patriarcado, o sea, es algo demasiado incrustado y en la sociedad, en las instituciones, ¿no? Y en la religión, ¿no? Está por todas partes, ¿no? Es muy Sim, difícil deshacerse porque de él, ¿no? a igreja já se transformou na prima feia, não lá que nadie quer, não? A igreja virou, já é um pouco para que nada, para que como se eu transferisse minha responsabilidade à igreja para que não salir de No, Rosita de alguma no, maneira, no, não? no, no. Yo por lo menos en la Edad del Frío, conversaciones con Antígona, por ejemplo, lo que traté ahí también de hacer era, bueno, eran como realmente tres mujeres en una, ¿no? Tres Antígonas, ¿no? Pero en una realmente. Eh, y ahí pues trataba de mirar, digamos, a la mujer desde diferentes puntos de vista, ¿no? Para tratar de analizar de alguna manera los diferentes contextos, las diferentes... No me interesa tampoco lo políticamente correcto, sino ir a la profundidad del tema, ¿no? Y también la crueldad de la propia naturaleza humana, de lo que tenemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que odiamos, pero el problema es muy complejo. Lo que pasa es que en esta obrita que te dije, Oratorio, era una obra contra la Iglesia Católica directamente, ¿no? Ahí analizo, ha sido publicada también en Variaciones de la Razón y otros textos, ¿no? En el libro de Invasoras, que por cierto lo tengo aquí. A ver. A ver. Sim, é interessante mostrar, porque se temos pessoas de Latinoamérica ou daqui interessados, é interessante mostrar lá. Sí, ¿no? Perfeito. Sí. Pues ¿no? Y La Edad del Frío se publicó en Atenas, en esta edición. A Edad del Frío, ¿sí? Conversaciones Sí. contigo, ¿no? Y aquí está en griego, es bilingüe, ¿no? Qué bien. Traducida al griego por Constantinos Paleólogos. Y bueno, pues en oratorio sí, en oratorio lo que pasa es que, claro, vamos a ver, la Iglesia Católica ha tenido un poder inmenso, como lo sigue teniendo, pero ha determinado, digamos, toda nuestra cultura, nuestra evolución intelectual, todo, ¿no? Ahora cada vez menos, pero todavía sigue, ¿no? Pero ha tenido un peso enorme en la cultura y en todo, ¿no? Y claro, yo intento analizar de alguna manera, hacer un pequeño recorrido por, digamos, cómo ha sido considerada la mujer, la madre soltera, la mujer, digamos, modelo para la Iglesia Católica, ama de casa, buena esposa, en fin, todo este tipo de cosas. Luego, como prostituta, luego como bruja y como esclava también, ¿no? Entonces trato de hacer como un recorrido por ese grado de situaciones, ¿no? De cosas y de cómo, digamos, lo entendía y lo aceptaba, ¿no? Cómo se veía, cómo veía la Iglesia Católica todo eso, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Muy, bueno, tampoco con mucho detalle porque el teatro, en fin, pero lo justo como para que el espectador se quede con una idea. Después hay un monólogo final de la actriz, ¿no? De Leo Herrera, y ahí termina, ¿no? Pero bueno, sí, es una obra contestataria, es una herramienta, ¿no? Pero bueno, y funcionó bien en escena, la verdad, es muy sencilla de montar y... Eu comentava porque o teatro, aunque é um terreno de uma hegemonia masculina, heteronormativa, o teatro sempre também foi lá,
território de la lujuria, não? De las orgias, não? Como pan de cada dia, não? E aunque é um terreno dominado por homens, para mim os grandes personagens do teatro são femininos. Para mim, a referência para mim de dramaturgia, de grandes personagens da dramaturgia teatral, para mim são personagens femininos, porque são muito complexos. São muito complexos. Isto de alguma maneira, me provoca o pensar porque o teatro tem muitíssima resistência de estar sendo gestionado por mulheres, e temos mulheres, se penso agora em grandes dramaturgas do teatro espanhol, em atividade com mais mediatismo, não é nenhuma. Eu posso encontrar conosco algunas, pero não temos. Isso pode passar dentro do Bueno, teatro. no, sí, tenemos a Angélica Lidl, por ejemplo, ¿no? Sí, pero si Una hablamos bestia a en nível escena. mediático tenemos Conejero, tenemos, ¿cómo se llama? Que, bueno, está aquí, Jordi Casanova, tenemos José Maria Miró, depois estão os argentinos ou uruguaios que estão tendo muitíssima presença, pero Angélica Lídia é uma dramaturga bastante conhecida, bastante respeitada, pero não está sempre dentro em um lugar que ela deveria estar. Bueno, ella, no, yo ahí discrepo contigo, Clever, porque ella yo creo que está en el lugar que le corresponde, que quiere estar y que le corresponde también estar. España es si lo dices porque a lo mejor ella ha pasado ya si estás hablando de donde tendría que estar es en los grandes teatros o los teatros más oficiales o lo que sea, ella ha pasado ya por ahí también, pero bueno, ha pasado por el teatro alternativo hasta ahora. Lo que pasa es que ella está en Francia, si no recuerdo mal, y ahí está triunfando. O sea, ella está en la dramaturgia europea. España es muy limitada, ¿no? En ese sentido, realmente triunfar en España en el teatro es entrar de alguna manera en un territorio muy limitado. O sea, a mí, bueno, esos autores que me has comentado, que sí, que tal, tampoco me dicen mucho. Sin embargo, Angélica Lidl me dice todo, ¿no? A la vez, ¿no? En una frase, ¿no? Me lo puede decir todo a la vez, ¿no? Sí. Otra cosa son los nombres que, bueno, que el sistema, digamos, lanza y apoya. Y otra cosa es lo que es, ¿no? Lo que sucede realmente. Muchísima gente muy interesante y hay muchísimas dramaturgas, ¿no? Sí. Se me ocurre, no sé, Mar Gómez o mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? E outra pergunta, para polemizar um pouco mais sobre isso. Sim, sim. Existe realmente desde la academia dos teatros, uma necessidade de jovens, de gente jovem na dramaturgia, gente jovem na atuação. Eu tenho sempre a sensação de que os dramaturgos com mais de 50 anos acabam estando em segunda linha, quando passa uma linha, uma franja de idade. Eu tenho comentado isso com figuras de docentes, com figuras do teatro, que não estão queixando-se, pero estão muito descontentes com esta estrutura, não? E eu tenho a sensação de que quando um dramaturgo já tem mais de 50 anos, não digo indústria, porque não temos uma indústria, pero estes gestores
cada vez mais exigem pessoas mais jovens para criar novos nomes, não mais mediáticos, ¿no? No sé. Mira, eso que comentas, Clever, no solo pasa en el teatro. Yo creo que es parte de nuestro tiempo, ¿no? Uhum. Hay una franja de edad, efectivamente, podría ser 50 o podría ser a partir de 45, en fin, como quieras verlo, o de 40 incluso. Uhum. Lo que pasa es que los jóvenes de ahora tienen 40 años, es decir, Esses jovens esto, não cuando buscam. empiezas a ver los años de todo el mundo y acabas viendo que efectivamente no son tan jóvenes, ¿no? Pero sí que, bueno, a partir de 50 años, en fin, hay una franja en este país ahora mismo está tirando mucho lo joven y ya, digamos, los homenajes a los mayores, ¿no? Uhum. Entonces queda esa franja intermedia que está en mitad de ninguna parte Uhum. y que no solo le pasa a los dramaturgos, sino le pasa también a la poesía, a los poetas, por ejemplo. También pasa a la literatura, también pasa mucho eso, ¿no? Uhum. Entonces, claro, es parte, yo creo que no es un problema, creo yo, solo del teatro, ¿no? Sino que Uhum. trasciende un poco a una época, ¿no? También es verdad que se asocia erróneamente, bajo mi opinión, mi punto de vista, lo joven con la renovación. Y yo creo que muchas veces no es así. De Uhum. hecho, creo que las generaciones más actuales son mucho más conservadoras que hace 20 años, ¿no? Muchísimo más, en muchos aspectos, ¿no? Asombrosamente conservadoras, ¿no? Entonces, claro, puede ser que esas personas de 50 o 55 tengan una mentalidad mucho más renovadora que personas de 20 o 30, que tampoco se enfrentan a un mundo virtual con un montón de información y son bastante poco capaces de hacer algo original porque precisamente no tienen el recorrido necesario. Yo creo que, y eso es un problema con el que se enfrentan, ¿no? Y por eso surgen opciones como vamos a crear colectivamente ahora, unidos hace la fuerza, estar unidos hace la fuerza, en fin. Y un poco se intenta dejar de lado el artista un poco independiente, total, que pueda abarcar muchas cosas, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Entonces, claro, ya a veces son fórmulas que se utilizan, ¿no? Para intentar, no sé. También es verdad que, por ejemplo, vas a las ayudas, ¿no? A las ayudas de teatro, por ejemplo, Uhum. y lo que es asombroso es qué cantidad de requisitos se tienen que tener. No me refiero a requisitos legales, que sí, sino a requisitos temáticos. Se valorará positivamente que se hable de un colectivo pues dañado, en fin, o tal, ese tipo de cosas, ¿no? Al final dices, madre mía, es que si todo el mundo se pone a escribir así, esto va a quedar un teatro, no sé, muy bonito, ¿verdad? Pero realmente poco real eh, con la vida auténtica, ¿no? Con lo que, con los grises, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, claro, hay distintos problemas, ¿no? Uno es la edad, otro es los temas que se intentan imponer desde las administraciones a través de las ayudas, por ejemplo, Uhum. y también a través de esos talleres de dramaturgia, pues los temas que se imponen también a los dramaturgos para poder entrar en determinados circuitos que luego podrán participar en determinados teatros gracias a que han escrito en el taller de, Uhum. o yo qué sé, es que sabes de lo que te hablo perfectamente. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hacen que cada vez más los dramaturgos seamos menos libres, ¿no? Estemos, por eso te digo, yo en ese sistema yo no encajo, ¿no? Yo me veo más como muy salvaje y quiero seguir siendo así. Yo a mí me gusta galopar por la pradera o nadar por el mar y a mi bola, ¿no? Eu até havia colocado um pouco isto antes também. O, eu personalmente creio que um dramaturgo tem que conhecer teatro. Eu recordo quando eu estudava o periodismo na universidade, eu escutava alguns professores dizendo que um periodista deveria chegar à universidade sabendo escrever e ler, ter conhecimento literário.
E eu claro. creio que dramaturgo tem que ter uma formação teatral, história de Ujú, teatro. Não digo que seja intérprete, mas eu digo que, porque quando tu vai à Universidade de Artes Cênicas, não necessariamente tu será ator ou diretor. Pode ser dramaturgo, pode claro, ser docente, pero pelo menos conhece a história do teatro, conhece sí, sí. teatro, não? Ujú. E desgraciadamente o que passa atualmente já há um pouco mais de uma década ou mais que dramaturgos já não vêm da escola de teatro, não Ujú. vêm da escola de teatro, e para que tu hace 2 ou 3 cursos de taller de escritura teatral já se considera dramaturgo, como atores também, assim, taller de interpretação de 2, 3 anos na escola de teatro, e já te consideram atores, não? Pero comentava isto porque para Eso ter es de essa ahora, Clever. Eso pergunta. es una cosa de ahora. Es decir, Sim, tú, no sé, tú crees que, no sé, piensa en Joan Brossa, por ejemplo. ¿Tú crees que fue un taller de dramaturgia con dramaturga? A lo mejor sí, no lo sé, para aprender a escribir teatro, pero quiero decir que al final el escritor se hace, ¿no? Y exatamente, no y el exatamente. teatro, especialmente el teatro, lo bueno que tiene es que puedes aprender de mil maneras, ¿no? Uhum. No solo en una escuela arreglada, ni muchísimo menos, ¿no? Y sobre todo lo interesante del teatro, y ya acabo, Clever, es que a mí lo que me gustan son las dramaturgias que son diferentes, ¿no? Que son especiales, que crean, digamos, formas nuevas y que están cuestionándolo todo continuamente, ¿no? Eh, yo qué sé, a mí que un dramaturgo que a lo mejor no admiro me intente guiar por lo que debe ser la escritura dramática, o sea, a mí yo no lo entiendo eso, ¿no? Y que claro, Cada vez mais. que sea esa la condición sine qua non para, digamos, qué sé yo, que te monten en la Sala Beckett en Barcelona o en el Teatro Nacional de Cataluña, pues, ¿qué quieres que te diga? Además de escribir en catalán, claro, que esa es otra historia, pero É que temos aqui 2 idiomas, não? ya, 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 ya. Temos 2 idiomas que creio que é interessante porque cria o teatro ganha muitíssima força, não? Se tu te gusta ver teatro em catalã, eu creio que tu consegue trazer público bastante interessante que Catalunha também Catalunha tem uma tradição de los teatros de pueblo, não? De bairros, não? Que isso de alguma maneira já é um passo também para atrair novos públicos, não? E creio que o teatro em catalão também é um aliado porque cria uma diversidade, porque eu trabalho, por exemplo, estou em Catalunha e trabalhamos com autores de Latinoamérica, incluso de Portugal, e é bastante curioso que quando tu corre um texto, lê o texto em catalão e tu diz, ostra, temos que ver esse texto em Latinoamérica, e o autor já diz, não, já tem o texto também em castelhano também, não? Ujú. Então, eu creio que isso é bastante rico, não? Como cultura, isso é Sí, muito no, interessante. vamos a ver, el teatro, o sea, la vanguardia teatral casi siempre ha estado en Barcelona, ¿no? O en Cataluña, sí, una ciudad realmente, no siempre, pero sí, sí ha sido muy, muy potente, ¿no? En eso. Muito dinâmica. Claro, muy dinámica. Lo que pasa es que sí que es verdad, yo la última vez que fui a Cataluña, a Barcelona, fue con Hamlet Postscriptum, Hum. esta obra fue publicada en Invasora, también te lo enseño. Aí, aí, assim, Ahí está, mejor, muito bem, muito bem, muito ahí bem. está. Y bueno, pues esa obra sí fue en el Antic Teatre, en el Aí, Antic Teatre. acho que o Antique Teatro é teatro, Sí, un espacio, sí, de espaço vanguardia, ¿no? de Ujú. antique, Antic, Antic Teatre, sí. sim, é teatro onde está mais o personal do mundo de la dança. Sí, y también de lo que es la vanguardia, ¿no? Espacio, escena contemporánea y muy de... Sim, pero é um espaço nesse sentido, ele é muito reduzido com relação às outras áreas, porque eu mesmo estou em Catalunha e eu fui ao Mm, Antique Teatro que 2 ou 3 vezes para ver ah, amigos, não? É, é,
quando tu Luego me ha sido leva... imposible, Clever. Luego me ha sido imposible. He llevado, pero yo creo que no sé, la lengua, porque ahora solo prácticamente están programando Não te teatro en creas, catalán. eu tenho meus No textos sé, em es la castelhano. percepción que tengo porque he presentado en algunas y no he tenido suerte, vamos. Não, Pero bueno. aqui vários autores, Denise Duncan, Maria Samper, que é de Andalucia, que Ujú. escreve em castelhano, Albertola escreve em castelhano, Sí, Albertola, Albertola lo conozco, sí, sí. incluso ha dado curso na Beckett, Albertola, não há muito. Alberto triunfado com a obra em Bogotá, que foi Os Ninhos Oscuros de Morelia. Sí. Não te creas, há muitíssimos autores que escrevem em catalã, mas também esses autores escrevem também em castelhano. No, No, sí, vamos a ver si es maravilloso que se escriba en las dos lenguas, ¿no? em Yo, desde programa. luego, claro, no conozco traductores a catalán, no puedo tampoco hacerlo de momento, pero vamos, que no he tenido posibilidad por H por B. Eu No sé tampoco, ¿no? Pero te asseguro, não sei qual sala, eu te asseguro que tu te vem com a obra em castelhano, em Catalunha, e creio que te puedo assegurar que não há nenhum problema nesse sentido, não. pues ojalá sea así, porque Pode, me pode, encantaría pode ir y desde assegurar. hace 8 años no voy. Uhum. No porque no quisiera, sino porque no encontré de alguna manera las posibilidades. Los teatros no me han abierto las puertas en Cataluña. Catalunha, En otros sitios sí, pero no sé por qué, eu pero não es sei o así. que passou em Madrid, eu acompanhei um pouco, porque passa que em 2017, 2007, com a Ujú, crise que houve a crise econômica, que passou que alguns teatros quase cerraram, algum ujú, teatro ujú, cerrado suas portas, pelo que passou que esses novos dramaturgos que trabalham em Catalunha tiveram que se reinventar, e vinha muitíssima gente na época que haviam acabado de sair do Instituto do Teatro, ujú, e, e no momento de crise como naquele momento estava passando, ujú, essa veio uma nova geração de criadores que muito diferente da nossa geração, de minha geração, da geração anteriores. ujú, Um grupo, um coletivo de criadores que escreviam, atuavam e dirigiam, hacía cenografia, limpiava o teatro, hacía iluminação, bem parecido ao teatro argentino, o teatro que conosco, o teatro que onde é ujú, amado bastante, que não era comum aqui, que são as companhias independentes. Então, isso hace cambiar muitíssimo o panorama teatral de Catalunha, porque já não é já aquela figura do diretor que dirige uma obra e que os outros montem, desmontem, que não sei o que lá e me quedo aqui. Essa figura não ha desaparecido, mas ha perdido muitíssimas forças. ujú, Además, essa nova geração ele assumia também a responsabilidade da comunicação junto com o teatro, que é muito difícil, que era muito difícil. Eu monto na obra e delego toda a parte de comunicação a um teatro. E um momento de crise como que havíamos passado, era impossível, era muitas vezes há teatro que tem um poder de convocatória muito interessante, e há teatros que menos. Então, esses ujú, jovens, eles vinham com muito fresco das escolas, estavam muito conectados com o coletivo, não, com o grêmio, estão, e ujú, conseguiam atrair público. Isso também marcou muitíssimo também isso. ujú. Muy bien. E, claro, os maiores não lhes pertenciam para nada a ser isto. Então, Ujú, de alguma maneira, claro, se já era precário, a precarização se ha ampliado, porque esses ujú, jovens buscavam mostrar seu trabalho em condições muito ujú, mais dura. O teatro já venia em uma precariedade e creio que na última década se ha precarizado mais ainda. Então, eu creio que aqui é, 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 é bastante complexo tudo que este campo, não? Pero aqui em Catalunha verá obras em castelhano, obras muito interessantes e os dois idiomas muito presentes na cena teatral.
Pues no, es muy interesante. Yo, desde luego, te digo, o sea, miro con desconsuelo a Barcelona porque tengo muchas ganas de volver É y uma conozco mucha gente allí, en fin. Hice, por é cierto, un uma libro de conversaciones con Marta Carrasco, hum, la, la coreógrafa, ¿no? uhum, Y bueno, he vivido allí también un tiempo, en fin, o sea, he tenido muchos amigos, me han invitado, en fin, o sea, he podido, bueno, vivir no, sino más bien he ido a visitar, más bien, ¿no? ¿Vale? Pero sí he estado muy en contacto en épocas determinadas en mi vida, ¿no? Con gente de allí. Y sí que he hecho mucho de menos, es decir, volver, ¿no? Pero bueno, no sé. La verdad es que no sé qué es lo que pasa, pero no he tenido suerte realmente. A veces es que, lo que veo es lo que te comentaba, que veo mucha programación en catalán y a lo mejor por eso, no lo sé, pero tampoco lo sé. Tampoco, no estoy ahí y me encanta que me digas, Clever, todo lo que has dicho, porque me ayuda un poco a entender mejor todo. Y sí, te digo perdona, y te digo una cosa, o sea, yo encantado de la vida de que me traduzca al catalán y que se pueda ver en catalán. sí, No tengo sí, ningún problema y a cualquier otra lengua, adoro las lenguas, soy lingüista, en fin, soy filólogo, como comprenderás. Pero vamos, no sé, desde hace, te digo, 8 años no voy y me encantaría, por supuesto, ¿no? claro, isso passa, eu com alguns companheiros também, que por o tema da distância, cara, é mais complicado quando tu está em uma comunidade autônoma, em uma ciudad, para nós outros, por exemplo, como dramaturgo, que tentamos enviar alguma proposta a Madrid, é muito difícil. A nossa resposta que vem de Madrid é sempre não. Mas também somos conscientes que há muitos atores aqui, catalães, que vão a Madrid e trabalham em Madrid. Então, Claro, claro, pero eso es lo bueno, poder movernos entre todos y, exato. claro, y E, compartir esas experiencias y que es lo valioso de todo esto, ¿no? exato. E para os dramaturgos é mais complicado, porque não tem, tu não tem essa disponibilidade de ir a Madrid e estar em Madrid um mês, como hacen os atores, não? Que busca um projeto, publicidade, alguma coisa, e vão viver um mês ou 6 meses a Madrid, não? Para nós outros que desenvolvemos outros tipos de atividades para a sobrevivência, não podemos correr a mochila, ir a Madrid e buscar Claro, quando a sala nos programa a obra, não é muito difícil também. Eu, às vezes, com alguns companheiros comentamos, eu tentei enviar, levar na obra a Madrid, pero não ha contestado, ou quando ha contestado, já está programado, não, tu nunca sabe, aqui sim, aqui tu sabe, aqui sabemos que sí, sí, claro, claro. recebem obra a partir de dezembro, não? Pero Ujú. eu te posso te assegurar que tu traz um projeto tuyo aqui a Catalunha, saber que as salas recebem proposta a partir daquele que é o final de dezembro até janeiro ou fevereiro, alguma coisa assim, quando sai a resolução. E Ujú. depois estão este programa de la rede de teatro, Rede Independente de Teatro, Rede Espanhola de Teatro, onde selecionam obras e essas obras giram, e muitas obras passam por Catalunha em salas que estão dentro da rede, por exemplo, Ujú. o Tantarantana está dentro da rede. Então, há espetáculos que vêm de Madrid, ou de Bilbao, ou de Sevilha, ao Tantarantana, que estão dentro da rede também, que é outra, não sei se de Canárias também vem algum, vem, pero eu creio que sim. E aí uma cena em Catalunha muito interessante. Eu creio que talvez falta entre talvez os criadores, não somente catalães, mas de relação de Espanha, talvez falta mais diálogo. Eu sei que é muito difícil isso, de desenvolver projeto em conjunto. Nós acabamos de fazer um projeto com Colômbia, dentro do Festival Greg, um projeto que começamos há 2 anos, pero que já veníamos 2 anos trabalhando dentro deste projeto. Então, eu creio que falta um pouco. Também entendo que estamos todos buscando a vida, não buscando a Ujú. sobrevivência, não? Claro, claro, Pero, claro. Ujú. pero eu creio que o futuro do teatro vai nessa direção de trabalharmos de maneira conjunta. Claro, hoy vamos a ver, yo creo mucho en eso y creo también en que ya las fronteras o entre los países se van diluyendo en cierta medida, a no ser que la política de alguna manera se intente interponer, ¿no?
en esa situación, pero la tendencia que yo veo es que cada vez las fronteras se van, entre los seres humanos estamos cada vez más cerca unos de otros, ¿no? A política faz muito daño, ¿no? Sí, por ejemplo, lo del Brexit, por ejemplo, o sea, yo qué sé, cuando el mundo de alguna manera está uniéndose cada vez más, yo creo que ahí es donde está la fortaleza que podamos tener los seres humanos. Tú ves, por ejemplo, estas películas como Star Trek o cualquiera de estas del futuro, ¿no? Y no te los ves ni que pagan ticket por ir en avión, ni transportes de un lado a otro, nadie paga nada. Y segundo, no hay naciones, quiero decir, es un único planeta y es un único, o sea, al final los seres humanos, ¿no? Somos todos muy similares, ¿no? Sí, Y eso a mí es lo que me gusta, es decir, yo sí soy ciudadano del mundo, a veces es mucho más fácil, pues yo qué sé, que te monten en Rumanía o me monten en Rumanía o en Atenas, que a lo mejor en determinados lugares de España, ¿no? Eso pasa, pero también todas las cosas se van moviendo y se van transformando. Quiero decir, hay buenos momentos para unas cosas y otros buenos para otras, otros malos y así. Y así es como se nos va pasando la vida, Clever. sim. Eu creio que uma das coisas boas das redes sociais, né, que hemos comentado antes do streaming, é essa possibilidade de tu poder trabalhar com criadores de diferentes países, não há uma distância, pero as redes sociais encurta essa distância, não assim possível Exacto. desenvolver projetos comuns. Eu aproveito essa colocação para perguntar um pouco sobre essa proposta do Buenos Aires Poético, repertório, superfície de contato, quer dizer, razão e canibalismo. Isto é um livro de Sí, poesia. bueno, son dos libros de poesía, ¿eh? Es poesía, ¿no? Então, vamos Realmente, por ¿no? parte. Superfície de Sí, contato, está razão e que son canibalismo. tres, exacto, te lo estoy enseñando por aquí. Olha, A ver. eu visto essa foto. Sí, ¿no? Son Sim. tres series poéticas: Retórica, Superficie de contacto, Razón y Hum, canibalismo. Y sim. después un poema largo que se llama Sobre la naturaleza de la fragilidad, Hum, que lo publiqué en Invasoras también uhum. hace 2 años. 2 años creo, sí, 2 años. Invasora está em Madrid. Invasoras. No, Invasoras se mueve entre Vigo y Zamora. El editor es que está entre las dos ciudades y bueno, y a veces te aparece Vigo, otras veces Zamora. Yo ya pongo Vigo guión Zamora si escribo el dato bibliográfico y ya está. Esse tema, nós tentamos de alguma maneira contactar com essas livrarias e desde Catalunha é praticamente impossível conectar com elas, não conhecemos, não sabemos quem Bueno, buscar para tienen páginas web y tienen espacios virtuales y con escribirles un correo enseguida te dan la indicación. O si te Uhum, metes en la página tuslibros.com, pues uhum. ahí te dicen en qué librerías están, ¿no? Sim, sim. ¿Sabes? Estamos editando um livro com material nosso em México Ajá. e Caracas, pero aqui não tentamos, sei que em Madrid temos muito, o fato de estar lejos dessas regiões, ou não ter contato, que sempre funciona, conhecer alguém, coisa assim. Então, é um pouco como passa quem está fora de Catalunha, não conhece bem o contexto, não? Claro, bueno, lo importante ahí también es que cada lector que esté interesado en ese libro lo pida a su librería habitual y entonces, claro, los libreros les obligas un poco también a que lo pidan, ¿no? Hum, Entonces, quieras o no, ahí ya se van preocupando más por estas cosas. Está la distribución, evidentemente, de los libros, pero a veces se llega, a veces no, eligen unos y otros no, y al uhum. final... De todas formas, también quisiera, este año también publiqué la edición crítica de esta obra, La casa de Tócame Roque de Agustín Espinosa, no sé si, E tem aqui, de essa, 1934, ¿sí? sim. Es la obra surrealista que te comenté, una de las dos novelas. Para ti um referente Agostinho Spinoza? Iba te perguntar isto. ¿Cómo? Perdona, Clever, ¿puedes repetir? Agostinho Spinoza é um dos teus referentes? E... Sí, bueno, él escribió esa pieza que también está incompleta, en fin, es un Uhum, intento de teatro surrealista, ¿no? uhum, Y muy consciente, ¿no? Y bueno, es una obra que tiene 3 actos y el segundo pues le está incompleto, ¿no? Se perdió un poco, ¿no?
pero la obra aún así conserva, digamos, ese objetivo que tenía el autor. Vale. Sí, Agustín Espinosa es un escritor, es un poeta canario, Uhum. que fue muy importante también en los años 20 y 30, Sim. murió joven. Y la verdad es que, bueno, es una figura de primer orden, ¿no? Él fue catedrático también de literatura y fue, probablemente sea en España en aquella época, junto a Buñuel y Dalí, Uhum. los que realmente más conocían en España lo que era el surrealismo de verdad. Ah, fantástico. Tengo, ¿Sí? buscaria ler esse autor. Volvendo à poesia sobre a superfície de contato e razão canibalismo, como que este projeto se llega a Argentina, a Buenos Aires? Ah, bueno, pues fíjate, con Buenos Aires Poetry les mandé para la revista, pues ellos tienen Uhum. una revista muy buena, Sim. les mandé Retórica, que son 12 poemas en prosa, Uhum. y uno de los miembros de Buenos Aires Poetry, y le gustó tanto que me dijo, mira, si me mandas más textos en esta línea, Uhum. pues te publicamos un libro, ¿no? Entonces digo, bueno, pues tengo Retórica, ya lo había publicado en España en 2012, Superficie de Contacto pues en 2017 creo, y Razón y Canibalismo en 2015, o sea, son Uhum. tres. Retórica son 12 poemas en prosa, Superficie de Contacto son como fragmentos, como unos 50 fragmentos, y Uhum. Razón y Canibalismo es un poema largo, ¿no? Entonces, bueno, ahí junté esas tres. Y luego este año me van a publicar en Chile también otro libro, ¿no? Los cuerpos remotos y demás. Publicado este año, he publicado mucho en Latinoamérica. Es un espacio interesante para Sí, ese sí, es trabajo. maravilloso, maravilloso, maravilloso. La verdad es que he hecho muy buenos amigos a distancia y estoy conociendo muy a fondo qué es lo que se hace, ¿no? En literatura y más que en teatro realmente, más en poesía que otra cosa sobre todo, ¿no? Poesía y crítica. Pero sí, la verdad es que, y quería ir, la verdad, me invitaron a una feria del libro latino en Nueva York, en Queens, Uhum. y este año se hizo online, con lo cual hicimos, pero me gustaría cuando para este año, si se puede, pues poder viajar y visitar algunos países también para presentando los libros estos y demás. No sé, tengo mucha gente que quiero conocer en persona también y que se han portado muy bien conmigo en 2020 en revistas y estas cosas. É complicado ser crítica quando eres criador. Crítica, bueno, vamos a ver, los creadores somos los mayores críticos de nuestra obra, es, Escrever. sí, con lo cual somos demás terribles, ¿no? Para la autocrítica, ¿no? Y la crítica, pues, es un ejercicio natural dentro de lo que es la creación, ¿no? Yo creo Uhum. que no debe extrañarnos. Yo creo que es necesaria que exista junta, ¿no? Yo Uhum. no veo de alguna manera la separación, ¿no? Tiene que ser necesaria, ¿no? Uhum. Hasta de los malos libros se aprende a cómo no escribirlos, ¿no? Una, Y una o, mala obra de teatro también ayuda a ver qué es lo que no te gusta, ¿no? O sea, al sim, final crecemos con la crítica, ¿no? sim. Y construimos una mirada crítica, ¿no? Ujú. O, uma das coisas que se comentou muito durante esse período da pandemia é que ela se repite, não, como retórica, que a felicidade está nas pequenas coisas, não? Tu concorda com isso? Bueno, depende. A veces sí, a veces no, ¿no? Hum. Porque la felicidad puede estar también en las grandes cosas. Y si estás trabajando un proyecto muy ambicioso contigo mismo, pues el desarrollar ese proyecto te puede hacer extremadamente feliz. Yo, por ejemplo, mira, por cuestiones de dimensión, por ejemplo, cuando estoy trabajando en un proyecto teatral, con mi compañía, por ejemplo, lo que sea, pues ahí estás pensando también a lo grande. O sea, yo trato de componer la música también, con lo cual, a medida que estoy ensayando, estoy también pensando
en la música, ¿no? Tengo mis ideas, pero me gusta ir pensando. Y al mismo tiempo estoy corrigiendo a los actores o haciendo. O sea, eh, es maravilloso eso, ¿no? O sea, uno puede disfrutar mucho, y eso no es hacer pequeñas cosas, eso es hacer un montón, 4 o 5 cosas a la vez, ¿no? Y Sí, luego, sí. y claro, las pequeñas, lo importante es lo que te haga feliz, Clever, o sea, en cada momento, ¿no? A Agora, veces, y después, por ejemplo, te puedes sentar tranquilamente a leer un libro o a ver una película o cualquier cosa, o sencillamente ponerte a pensar en algo o escribir un poema. Y eso son cosas también muy bellas y muy interesantes y están al mismo nivel, quiero decir. Que a mí el tamaño realmente no me importa demasiado de las cosas, si es más o menos. En realidad, depende, depende. lo, im- lo importante es la intensidad, lo importante es la, lo que te haga feliz, ¿no? Y, ¿sabes? Yo creo que está ahí el secreto, más bien de la Então, felicidad, ¿no? se a felicidade está nas pequenas coisas, te lança a segunda pergunta. Te ha Mm. despertado algum dote, é, algum talento culinário ou durante a pandemia, por exemplo? Bueno, lo que Um cacharro, é, Bueno, lo que sí me he puesto también a hacer ejercicio, bastante, y tengo sim. aquí, parezco como una Que tipo? especie de, ¿cómo se llaman? Los animalitos estos que están en la jaula ahí dando vueltas un hámster. Esse hamster que Sí, é vivo en un laboratório. dúplex, vivo en un dúplex, entonces hago mi tabla de ejercicios, la escalera me ayuda también a moverme mucho, exacto, ¿no? Y quieras o no, pues casi todos los días estoy haciendo y estoy caminando muchísimo, ¿no? Eso es algo que Usa? sí. Sí, 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 dentro me gusta más caminar en la calle y pasear mucho y hacer. Pero sí que es verdad que le he dado, de hecho, he dicho, bueno, voy a aprovechar también este tiempo para, para estar bien. Lo que sí, te digo, he profundizado mucho también en la música este año y sobre todo me ayudó a empezar o sea, antes de meterme otra vez con los textos y pensar un poco más racionalmente, Uhum. decidí empezar con la música. O sea, decidí, digamos, una vez ya supero el bloqueo, empezar a Uhum. crear, pero con la música, ¿no? Y eso me sirvió a mí para luego llegar a la literatura. Uma Eh, curiosidade, tu Ujú. compõe para tus próprios espetáculos? Sí, 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 Sim. Sim. claro, claro, claro. Outside tiene toda la música es mía, claro. Claro. Ahora estoy componiéndole a Julio Fernández, Uhum. el director de Ediciones Invasoras, la banda Uhum. sonora también de la obra que va a estrenar en febrero. Uhum. Y bueno, sí, me gusta y bueno, pues saco mis discos con ediciones limitadas y eso. A pintura em tua vida tem o mesmo peso da literatura, da dramaturgia, da poesia, da música, ou não são como Sí, combinam? bueno, la pintura ha sido también por épocas. Quiero decir, hay épocas muy intensas en donde he pintado muchísimo y otras me he pasado años sin pintar. Uhum. Esta vez, bueno, hice un libro de dibujos recopilando dibujos del 98 al 2011, se llama Línea de Centros. Tem No aí sé não? Línea de Centros, es Tem un por libro aí não? escrito. Pues mira, no me quedan ejemplares ya porque, vamos, hice solo 40. Uhum. Debe haber alguno por ahí en algún lado, pero ahora mismo no recuerdo dónde está. Uhum. Pero sí, es un sobre y dentro, pues unas láminas, ¿no? Con unas 30 y pico láminas. Y lo hice porque digo, bueno, ya quería recopilar un poquito, una pequeña muestra de ese trabajo de esos años y me he quedado bien porque he cerrado un poco esa etapa, ¿no? Pero sí, la pintura, vamos a ver, la pintura, la música, todo me sirve especialmente para la poesía, Clever. ¿Sabes? Al final yo estoy trabajando la poesía de mil maneras. Y eso es lo que más me interesa, porque es el espacio donde realmente soy libre, ¿no? Me gusta enfocarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y ahí la música, la improvisación, por ejemplo, al piano me ha ayudado mucho durante más de 20 años a comprender la poesía también, y a comprender los espacios misteriosos de la mente humana y cómo la pintura que hago también es un poco automática, ¿no? Es decir, voy dejándome guiar son ejercicios que me gustan mucho para también
pues todo, crear formas distintas en la poesía, en el teatro, en fin, todo eso me alimenta, me ayuda, son referentes, ¿no? Uhum. Prácticos, ¿no? Que a los que puedo, de hecho, cuando estoy montando una obra siempre pienso plásticamente, ¿no? Es decir, cuando el espacio escénico como un cuadro, ¿no? Vivo. Entonces, Estética. claro, lo veo como manchas, ¿no? Los actores, los objetos, todo, ¿no? Entonces, voy moviendo a los personajes también teniendo en cuenta esa plástica, ¿no? Esa plástica visual, ¿no? Y Uhum. entonces, bueno, todo lo hago. Eso es la ventaja de hacerlo yo, porque no tengo que estar explicando a un escenógrafo, mira, es que ahora no, sino voy moviendo los elementos como si fuera un cuadro, ¿no? Realmente, ¿no? Con la misma teoría de Para, las manchas y demás, y de los colores. ok. Para finalizar esta charla, me gostaria que me contestara se agora finalizamos a charla, tu gira e há um extraterrestre detrás de ti. Que explicaria ele sobre o ano de 2020? Bueno, es que en esta casa hay muchos extraterrestres, ¿eh? Porque vamos, no sé. A mí me dijo una vidente hace muchos años que nunca había visto a nadie con tantos espíritus alrededor mío. Tenía, Hostia, hein? sí, sí, flipante, ¿no? Hombre, yo no lo creo, Buenos obviamente. espíritus. Yo, sí, ¿no? Debe ser, ¿no? Pero decía que tenía como, y no me conocía absolutamente de nada, ¿no? Y me llamó Hum. mucho la atención porque decía que tenía escritores, filósofos, matemáticos, un montón de gente, ¿no? Y entonces yo no los veo, obviamente, pero bueno, supongo que no sé, puede ser verdad o no, no lo sé. Pero vamos, si te lo decía en broma, ¿no? Por lo de los extraterrestres. Bueno, te respondo a tu pregunta. Pues yo le diría que nos enseñara de alguna manera a vivir mejor, ¿no? Y a respetarnos mejor, ¿no? Y, y a ver qué dice, ¿no? A ver si él tiene alguna otra opción mejor que la que tenemos y sobre todo si viene con una... No, porque lo que es la COVID no es solo un virus, ¿no? Ya, ¿no? Está claro que es mucho más que todo esto, ¿no? Es una especie de transformación, digamos, del planeta, ¿no? O sea, se está transformando todo, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, yo lo que le diría es que nos ayudara en esa transformación y lo hiciéramos partícipe de esta transformación y sobre todo que aportara ideas a ver si podemos vivir mejor y ser mejores personas, ¿no? Isso é importante. Roberto Garcia de Mesa, muitíssimas graças por tua participação nesta charla. Foi cara, que podíamos falar tanta coisa com tua experiência, não só de teatro, mas também na literatura, na música, na pintura, como docente. Pero a ideia é sempre hacer 60 minutos, pero havia tanta coisa para tocar que acabamos extrapolando. Pero foi uma gozada, foi muito interessante, muito prazeroso poder escucharte e seguir tus reflexiones. Muy bien, Clever. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. He aprendido también cosas de ti, muchas cosas que has comentado, que te agradezco también. Y bueno, un honor y un placer estar aquí. ¿Vale? Feliz año. Feliz año.